Hola amigos, ¿cómo están? Edgar aquí nuevamente de Yo Reparo. Para los que están viendo el video por primera vez en nuestro canal, visitándolo por primera vez, nosotros somos una tienda dedicada a la reparación de teléfonos, tablets y computadoras. Nos especializamos bastante en lo que es microsoldadura, ¿verdad? Eso es lo que yo me encargo, lo que yo me especializo. Tengo un par de años, bastantes años de experiencia. Este video lo traigo, va a ser un poco corto, no vamos a reparar nada hoy. Lo único que quiero es explicarle la diferencia entre un capacitor y un filtro, ya que si vamos a estar en esto de la microsoldadura aprendiendo todos los días, ¿verdad? Hay personas que sí no saben, o sea, que tenemos que empezar desde un principio, ¿verdad? Entonces, en el teléfono existen un montón de componentes. No se tienen que aprender los nombres de todo, ni yo me lo sé para serles honesto, pero sí se tienen que aprender dos importantes, la diferencia entre un filtro y un capacitor, ¿verdad? Entonces, la diferencia está en que un filtro es como un puente, entonces entra corriente de un lado y la transfiere hacia otra línea. Viene de una línea diferente y la transfiere a otra línea, mientras que un capacitor no. Un capacitor casi siempre tiene una entrada de corriente y la otra va a ser ground, ¿verdad? Entonces los quiero llevar a la CXW para explicarles más o menos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este de acá, este es un iPhone 6, ¿ok? Por ejemplo, si miramos este de acá, este es el C1552, es VCC main. ¿Cómo sé si es un filtro o es un capacitor? Si se dan cuenta, en un lado rojo, ¿verdad? Entra corriente, mientras que el otro lado es ground. Ya, entonces este no tiene continuidad hacia el siguiente lado, solo tiene energía por un lado. Entonces, ¿cómo sé yo si un capacitor está en corto? En el motherboard nunca pueden haber un capacitor o un filtro con ground en las dos orillas, ¿verdad? Por ejemplo, si queremos saber cuál es un filtro, por ejemplo, el FL2024. Si yo le doy clic aquí, si se dan cuenta, trae energía de estos tres, ¿verdad? De estos y de este. Pero al otro lado lo que hace es tirar la energía al otro lado. Miren, ya la tira el conector. Entonces, la diferencia, no sé si me entienden bien, la diferencia es de que uno trae corriente y la deja ahí, no va para ningún lado, mientras que la otra trae corriente, entra por un lado del filtro y la tira por el otro lado para otra punta, ¿verdad? En sí, esa es la diferencia. Entonces, cuando estamos buscando por cortos, lo que tenemos que hacer es poner nuestro multímetro en continuidad, ¿verdad? Y vamos a checar las puntas de los filtros o los capacitores. Un capacitor, acuérdense que tiene que tener continuidad hacia tierra en un lado nada más, mientras que el capacitor no va a tener continuidad a tierra porque no está conectado a tierra. Les voy a dar un ejemplo bien práctico aquí. Eh, a ver, por ejemplo, déjenme prendo el microscopio. Ok, entonces, por ejemplo, tengo este motherboard acá de un iPhone 6. Ok, ya estoy un poco mejor. Ok, tenemos la diferencia, ¿verdad? No se basen a los colores, no se basen a los tamaños, porque no es así. Entonces, si se dan cuenta, vamos a verificar estos. Ok. Perdón. Vamos a verificar este de acá, ¿ok? Ok. Entonces, ¿cómo sé yo si ese capacitor está bien o no? Lo que hago es pongo mi multímetro en continuidad, ¿verdad? Continuidad. Y lo que hago es, no sé si van a alcanzar a escuchar el beat, pero si no lo voy a hacer yo. Entonces pongo uno en ground, ¿verdad? Ahí está en ground. Entonces verifico un lado, ground, perdón, ese está haciendo beep, entonces beep,
ground. No beep, entonces quiere decir que esa línea está bien. Este es un iPhone 6, es exactamente el que les estaba mostrando aquí en la 6W. En la 6W es este que acabo de checar, entonces si se dan cuenta el de arriba es ground, pero el de abajo no es ground, el de abajo trae corriente. Si me diera beep en los dos lados, entonces ese quiere decir que tengo un corto ahí, ¿verdad? Entonces ahora vámonos a este filtro. Ahora nos vamos a este filtro de acá. Este filtro viene siendo este de acá. Ok, entonces nuevamente pongo ground, una de mis puntas del multímetro, y la otra busco por short. No beep, no beep, no beep, no beep. ¿Cómo sé si un filtro está bien? El filtro, acuérdense que trae corriente de los dos lados, entonces eso es como un puente, ¿verdad? Entonces si un filtro está bien, tendría que tener continuidad si lo tocamos en los dos extremos, porque lo único que hace un filtro es traer la corriente de un lado, la agarra y la pasa. ¿Por qué existen los filtros? Porque cuando existe un short, el corto se queda en el filtro y no pasa. Entonces, por ejemplo, viene el corto de acá, cae acá el filtro y lo quema, entonces ya no pasa para el siguiente. Esa es la función de un filtro en un teléfono. ¿Cómo sé si el filtro está bien? Verifico si tiene continuidad. Ahí está sonando mi multímetro. Ahí está sonando. Beep. Más beep. Entonces, eso quiere decir que el filtro está bien, que no hay ninguna obstrucción entre la corriente que entra y la corriente que sale, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia, amigos. En el teléfono existen demasiados componentes. Entonces, la diferencia es esta, ¿verdad? Un filtro lo que trae es corriente de un lado, en este caso trae corriente de acá o información, lo que sea, y la transfiere hacia otra línea. Mientras que un capacitor nada más trae corriente de un lado y el otro lado es tierra, ¿verdad? Si los dos lados de un capacitor están en contacto con tierra, eso quiere decir que tenemos un corto ahí. Si los dos lados de un filtro están en tierra, eso quiere decir que tenemos un corto. Si un filtro no tiene continuidad en los dos extremos, eso quiere decir que el filtro está malo, ¿verdad? En sí, esta es la diferencia. Nada más quería traer esto aquí a la clase, porque sé que muchos de nosotros estamos comenzando en esto. Muchos de ustedes, perdón, están comenzando en esto de la microsoldadura. Entonces, nada más les quería explicar la diferencia para que cuando estemos reparando teléfonos y yo les diga, hay que cambiar este filtro o este filtro tiene corto, me entiendan de lo que estoy hablando, ¿verdad? Muchas gracias por ver este video, un poco corto. Nuevamente mi nombre es Edgar, soy técnico especializado en microsoldadura. Tenemos una tienda ubicada en Anaheim, California. Muchísimas gracias a todas las personas que nos mandan teléfonos. Recibimos teléfonos de todas partes de Estados Unidos y también de partes de algunos otros países que hacen todo lo posible por mandárnoslos con familiares o otras personas. Nuevamente ahí voy a dejar mi correo, todo el info de la herramienta que ocupamos también, y vamos a seguir aprendiendo todos aquí, que esa es la misión mía, ¿verdad? Explicarles de la mejor manera para que todos podamos entender. Más adelante vamos a hacer un tour aquí en el taller, más o menos para explicarles de la manera en que nosotros trabajamos. Tratamos de trabajar de la manera más organizada que podemos, porque es muchísimo trabajo que tenemos. Entonces todo aquí, todo tiene que estar bien sincronizado. Entonces me gustaría enseñarles esa parte también, no solo una parte técnica, sino que una parte no tanto administrativa, sino organizativa dentro de un taller, para que ustedes aprendan a trabajar de una manera limpia y ordenada, ¿verdad? He visto muchos talleres muy desorganizados. Gracias a Dios nosotros no, yo siempre he tenido cultivado eso, ¿verdad? Que todo aquí sea bien ordenado para que no tengamos problemas con clientes y todo eso. Entonces, muchísimas gracias, pasen un excelente fin de semana y nos vemos en el próximo video. Gracias, bye.